como decíamos, la Fiscalía ordenó la detención de un ciudadano brasileño luego de que este hombre haya asesinado a un perro. Ocurrió el fin de semana en el barrio obrero de Asunción. Pero la detención más bien se da por la presunta aportación ilegal de armas. Waldir se encuentra en la vivienda de los propietarios del animal y nos amplía la información. Adelante, Waldir. Sí, gracias compañeros. Efectivamente llegamos hasta la casa de la señora Karen Vera, quien fue la dueña de Cañón, perro que fue lamentablemente y desafortunadamente asesinado por uno de los vecinos. Hablamos de un estudiante universitario, hablamos de una persona de sexo masculino y en este caso, de ciudadano brasileño. Vinicius Pires Martins Mato es la identidad de esta persona. Llegamos hasta esta casa para justamente conversar con los propietarios de Cañón, que lamentablemente hoy ya no está con nosotros. Doña Karen, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Qué ustedes saben? ¿Por qué esta persona habría reaccionado de esta manera contra su perro? Buen día, muchas gracias por el apoyo y bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué reaccionó? Reaccionó, no sé si por placer o por alguna enfermedad mental que tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él viene ya, o sea, amenazó una semana atrás a mi mamá que iba a hacer eso por el simple hecho que no le quería el perro. Dijo, no le quiero a tu perro, voy a matar y si puedo matar a cualquiera, a quien yo quiera. ¿Qué es lo grave? Como siempre digo, acá no es solamente un perro, capaz hay mucha gente diga, ¿por qué tanto drama si es un perro? Yo creo que acá lo que hay que también decir es que fue una muerte. Fue una muerte, una persona armada, una persona que de repente reacciona así, es capaz de reaccionar por cualquier criatura o por cualquier otra persona, ¿verdad? Eso es lo malo. Es una persona que estaba supuestamente de paseo, porque así es como te dan, ¿verdad?, lo que es turista aquí. Entonces tendría que estar solamente paseándote, no portando armas, no haciendo daño ni amenazando a nadie, que es lo que este señor hizo. ¿Ustedes nunca tuvieron contacto con esta persona, Karen? No, se le conoce el barrio, pero como te digo, él no tiene más de 9 meses de estar aquí en el barrio. Él vino por lo visto que a vivir, ¿verdad? A concubinarse con la chica de ahí, que ellos son los que generalmente, o sea, lo que residen ahí realmente. Ahora, lo raro dentro de todo esto, para que la gente también pueda entender, y nosotros accedimos a un video de circuito cerrado en el cual se observa que Cañón se iba acercando hasta el portoncito que está ubicado justamente frente al domicilio. Ahí se observa específicamente el momento del disparo. A ver si los compañeros me ayudan con ese video. Por otro lado, llegamos hasta esa casa, Karen, y sin embargo escuchamos también que había perros dentro de la casa. Sí, bueno, es un inquilinato, hay perros y gatos, ya no la cantidad que había antes porque este señor, ¿verdad?, se encargó de ir eliminando de a poco, ¿verdad?, todo lo que sean los gatos, dejando solamente el que era de la vecina, ¿verdad? No sé cómo, por qué lo hizo ni nada, pero sí que lo hizo pensado, sí que lo hizo exactamente a matar. En el video se muestra perfectamente, él no puede decir que fue por de repente defensa propia, el perro no le agrede, él lo llama para matarlo. Se ve que en la primera cuando capaz y le diga el nombre, él levanta la cabeza, levanta la oreja y más que uno que tiene animal sabe que eso solamente es cuando lo estás llamando. Entonces después lo vuelve a llamar y en la tercera Cañón va de una manera más o menos insegura, pero él va inofensivamente. Llega a lo que es el portón, por lo visto que algo le hace, de alguna manera, no sé si le proporciona algún tipo de caricia o le da algo. Él mueve la cola, eso se ve perfectamente y ahí es cuando él le mete un disparo dentro de la boca. Él tiró a matar. Es un peligro esa clase de persona. Muy bien, la situación entonces, y por otro lado también nosotros hablamos con la fiscal Fátima Capurro, quien nos recibió también en la fiscalía. Además, el Ministerio Público ya solicitó la detención de esta persona. Sin embargo, hasta este momento la policía no está dando respuesta con respecto al paradero de Vinicius Pires Martins. Esto era lo que mencionaba la fiscal con respecto al procedimiento que se está llevando a cabo dentro de la sede fiscal. El Ministerio Público no le está procesando por la ley de maltrato animal, porque esta ley hasta el momento es una ley administrativa, no configura todavía en la parte penal. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es procesando por la ley de armas, que sí está tipificado en el artículo 95, producción de riesgos comunes,
como te estuve mostrando, totalmente tipifica, ¿verdad?, dentro de la conducta de esta persona desplegada, por más que sea por un animal. Él expuso, estuvo con un arma de fuego en mano disparando. Bueno, parte de lo que mencionaba la fiscal Capurro, aclaraba específicamente de que el hombre no puede ser imputado todavía por lo que sería la ley de maltrato animal, porque esa reglamentación todavía es administrativa hasta este momento, según lo mencionaba la agente fiscal. Sin embargo, sí, sería imputado en este caso por transgresión a la ley de armas y sería castigado con unos 5 años de prisión, según lo que dicta la ley, compañeros. Bueno.